¿Cómo andan? Buen mediodía para todos, buen viernes, bienvenidos a otra entrega informativa de BTV Noticias. ¿Cómo estás, Lu? Todo bien, Rol, saludo para ti y para todos. Feliz viernes, un cierre de semana con mucha información. Así es, por eso mismo ya les brindamos los titulares. Se detectó un caso de sarampión en Montevideo. Se trata de un chofer de CUPSA, móvil en vivo. La autopsia del niño bajo tutela del INAO arrojó que la causa de su fallecimiento fue muerte súbita. Este sábado se firma el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El presidente Yamandu Orsi partirá mañana hacia Paraguay. Las intendencias y el Ministerio de Ambiente trabajan sobre la implementación de una nueva normativa para medir la contaminación en playas. Columna de Ciencia, Innovación y Tecnología. Y tal cual les adelantamos en titulares, se detectó un nuevo caso de sarampión, en esta oportunidad aquí en la capital del país, en Montevideo. Exactamente, y por eso ya Roberto Riolfo desde el Ministerio de Salud Pública nos trae más información. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo le va? Buen mediodía para ustedes. Vuelve a aparecer el sarampión en nuestro país. Hasta el año 69 la inmunización era nada. La gente que había tenido sarampión se curaba así. Me pasó a mí mismo un sarampión bastante fuerte. Tuve cuando era pequeño. Luego en el 69 apareció un esquema de vacunación que cubría dos tipos de enfermedades. Luego en el 82 apareció el esquema de vacunación. Ya con 3 tuvimos un impas grande sin tener temas de sarampión en nuestro país. Casos, algunos aparecieron ya en el 2019, estaba el ministro Basso hablando de ese tema, me acuerdo, y después, bueno, con el tema del Mundial de Sudáfrica, después el de Brasil, 2019, les decía, Basso entonces anunciaba también un caso. Los últimos fueron el año pasado en el departamento de Río Negro, ya están superados, y ahora que vuelve a aparecer aquí en Montevideo, y es por eso que estamos en la sala de prensa del Ministerio de Salud con la directora general de Salud, Fernanda Nosar, que como siempre tan amablemente nos recibe. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo te va? ¿De qué se trata este caso? ¿Cómo se dio? ¿Cómo se llega? Bueno, tal cual como describiste la cronología, estábamos cerrando el brote de Río Negro y aparece este caso, la confirmación de un caso que tiene algunas peculiaridades. Primero, se destaca que es un contagio de un extranjero que transitó por Uruguay, con lo cual lo catalogamos como asociado a importación. Siguiente, de una persona que tiene un tipo de trabajo que tiene mucho contacto con otras personas, y estamos frente a una infección que se transmite muy fácilmente por el ambiente, y por eso destacamos la información sobre toda la población. ¿Es alguien que vino de Madrid hacia Montevideo y de acá a Santiago de Chile? ¿Cómo fue? Quien traslada la infección a nuestro país, sí, y esta persona uruguaya lo trasladó y allí se contagió. ¿El remisero? Exactamente, con lo cual la detección o el encuentro de las personas que probablemente hayan tenido contacto y a su vez sean susceptibles porque no tienen el esquema vacunal completo, se dificulta un poquito más, pero se está haciendo desde el ámbito de epidemiología. Y de hecho, de todas las personas de contactos estrechos que se han diagnosticado en este caso en particular, todas ellas tienen un esquema vacunal completo, lo cual las libera de riesgo. Hay 33 personas también catalogadas como contacto susceptibles de ser infectados. ¿Por qué? Porque no tienen el esquema vacunal. Esas personas se les realizó la vacuna correspondiente, pero además se tienen que aislar o estar en observación durante 21 días, que es el periodo en que uno puede expresar los síntomas. ¿Quién les avisó a ustedes? ¿Cómo se enteraron? ¿Desde Chile mismo? ¿Acá en el Cono Sur funciona ese tipo de comunicación? Sí, al momento del diagnóstico de un caso de sarampión, uno descifra dónde transcurrió esa persona, y hay comunicaciones entre los servicios de epidemiología de diferentes países. Lo reportaron, encontramos a contactos de esa persona, y uno de ellos es este uruguayo que se diagnosticó sarampión. O sea, que aparte de ser una persona que maneja un remis, también maneja transporte público, transporte colectivo de CUPSA. Ahí entonces es más complicado. Es un tipo de virus que está 2 horas en el ambiente cuando la persona infectada ya pasó, o sea, es de muy alto facilidad para contagiarse. Exacto, hablamos de transmisibilidad, de la posibilidad de contagio es alta comparativamente con otros virus respiratorios, y eso lo hace tan peculiar. Se puede transmitir cuando estamos en contacto directo, pero también cuando la persona infectada abandona ese ambiente, persiste en el ambiente por 2 horas. Allí el cuidado, y también destacar que
que tiene la posibilidad o tenemos la oportunidad de ser una infección que podemos prevenir con la inmunización, que lleva muchos años esta vacuna probada, es segura y es efectiva, y por eso insistimos en esa información. Retomamos un poquito, en el inicio estábamos hablando de un caso confirmado en Montevideo, que llevó a un turista que llegó al país, que tenía sarampión. Esta persona trabaja en un ómnibus de CUTSA y por eso ustedes están llamando en días y horarios específicos a gente que tomaron 3 líneas. Sí, lo que hace epidemiología es buscar a todos los contactos de la persona diagnosticada, con este desafío de que seguramente se nos pierden muchas personas porque durante sus días laborales de probable transmisibilidad es difícil ubicar a personas, por eso la información pública es lo que destacamos en cuanto a dar las líneas y el horario de trabajo. No es que tengamos que enloquecer si anduvimos circulando, sino lo que tenemos que hacer es revisar nuestro esquema de vacunación. Esas 33 personas que usted mencionaba cuando empezábamos el móvil nosotros, ¿son personas que viajaban en estas líneas? No, estas son personas que se detectaron como contactos en su ambiente laboral y en su proceso en la consulta, en la mutualista que consultó, que compartió ambientes, etcétera, durante el periodo de transmisibilidad y se catalogan como contactos. ¿Eventuales pasajeros de esas líneas se han comunicado con el Ministerio? No hemos tenido comunicación de llamativa por síntomas y por eso estamos la comunicación haciéndola a la inversa, nosotros informando para justamente revisar nuestro esquema de vacunación. No saber qué síntomas da para que la gente tenga claro. Los síntomas que da el sarampión y que nos hacen un caso sospechoso es la fiebre y la erupción cutánea, la erupción de que comienza en la cara, en el cuello y que se extiende al resto del cuerpo. No son las vesículas que da la varicela. Esos son los 2 síntomas característicos y a eso podemos agregar síntomas respiratorios, la tos, el catarro, la conjuntivitis, también es bastante característico. ¿Qué pasa con las vacunas? Se recomienda, por supuesto, vacunarse. ¿Hay stock en el país? ¿Hay en todos los prestadores públicos y privados? ¿Cómo es? Sí, la vacuna está absolutamente disponible en todos los vacunatorios del país, tanto institucionales como los de la Comisión Antituberculosa. Tenemos un stock adecuado, aún con el aumento de la demanda. Estamos conformes con la vacunación, pero tenemos una ventana de oportunidad todavía. Una vacuna y el refuerzo ¿cuándo? Bueno, si teníamos 0 vacuna, nos vacunamos y al mes ya nos damos el refuerzo. La mayoría de las personas que hemos nacido luego de 1967 tenemos una vacuna y allí es donde estamos recomendando la segunda. ¿Hay poblaciones más vulnerables? Me refiero a niños, embarazadas, adultos mayores también. Bueno, justamente aquellos que por su sistema de respuesta inmunológica, las defensas del organismo, son más susceptibles, son los lactantes menores de 1 año, a los cuales habitualmente no entran dentro todavía del esquema, si bien va a haber una recomendación de inmunizaciones ahora, y también los adultos mayores y las personas embarazadas e inmunodeprimidas. Es decir, protegiéndonos individualmente también protegemos al resto que no puede recibir la vacuna. Por supuesto que es importante para todo el país, pero lo que usted decía, la transmisibilidad tan fácil, y entonces en Uruguay, en Montevideo vivimos tantos que es muy fácil que esto se pueda propagar. ¿Qué va a pasar mañana en Tres Cruces? Bueno, en Tres Cruces vamos a disponibilizar un vacunatorio de la comisión desde en el horario de 9 a 14:30. Es una zona de mucho tránsito, por lo cual podemos aprovechar. También las instituciones de salud estar atentos en la información porque van a disponibilizar vacunatorios, cada una a sus usuarios, pero son abiertos a todos. Eso es la clave. ¿Te enojas y digo que tuviste sarampión igual que yo? Yo tengo la duda, pero yo soy muy joven. Porque habíamos hablado en la previa que habíamos tenido sarampión. En mi caso yo no la pasé bien, digo, para que la gente tome los recaudos y se vacune realmente. Bueno, pero en realidad lo podemos utilizar como ejemplo gráfico. Sí, yo tengo en la información familiar, porque no tenemos un certificado, que cursé sarampión. De todas maneras, acorralé a mi madre para que me asegure que tuve sarampión, pero ante la duda de no haberlo tenido y no tener las 2 dosis, vacunarse, y es lo que yo hice. Fernanda Nosar, como siempre, muy amable y muy gentil. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, le decía Fernanda Nosar, también se lo digo yo, que no soy una autoridad en la salud, pero bueno, tuve sarampión de chico bastante complicado, así que vacunémonos, no hay otra forma, inmunicémonos entonces, primera dosis y a los 30 días la segunda. Mañana en Tres Cruces también hay posibilidades, Montevideo vivimos muchos, la transmisibilidad es muy grande. Adelante, compañeras, allí en estudios. Bien, más que claro el móvil entonces. Muchas gracias, Robert, por la información. Les proponemos ahora cambiar de tema.
El niño de 10 años que falleció en una clínica de salud mental y que estaba bajo el cuidado del INAU murió por muerte súbita, confirmaron fuentes del organismo a BTV Noticias. El hecho tuvo lugar el pasado domingo en el Centro Boulevard, ubicado en Avenida Luis Alberto de Herrera y Millán. El educador fue quien dio aviso a las autoridades al encontrar al niño sin signos vitales en su habitación. En esa habitación las cámaras de videovigilancia captaron que el menor se acostó sobre las 21 horas del sábado y 1 hora después aproximadamente dejó de moverse. Cambiamos ahora de tema ante la propuesta del Partido Colorado de retirarle la llave de Montevideo a Maduro. Mario Vergara afirmó que no es política de la Intendencia revisar para atrás a quien se le dio. El acuerdo Mercosur-Unión Europea se firmará en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central de Paraguay a partir de la hora 12:15. Tras 25 años de marchas y contramarchas, finalmente se suscribirá este tratado de libre comercio que equivale al 30% del PBI mundial, representando más de 700 millones de consumidores. En este evento no estaría participando el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, lo que ha generado una fuerte repercusión, considerando que fue el gran promotor de este pacto que permitirá crear una de las regiones de libre comercio más grandes del mundo. El vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin, en declaraciones a la prensa, dijo: fue él quien hizo todo su trabajo, su liderazgo y perseverancia fueron fundamentales para un acuerdo que ha sido trabajado desde hace 25 años, pero que nunca salía. Lo que compartíamos allí es el informe que este fin de semana, mañana sábado, se va a estar dando la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en Asunción y donde Lula da Silva no va a estar presente. Ahora sí compartimos el informe sobre las declaraciones de Mario Vergara sobre la propuesta de que se le retire el nombramiento de la llave a Nicolás Maduro otorgada en 2013. No es política de la Intendencia histórica, y creo que de ninguna, el revisar para atrás a quién se le dio y a quién no se dio la llave de la ciudad, el ciudadano ilustre, el visitante ilustre y demás, ¿verdad? Me parecería más parte de un juego político circunstancial, pero lo que pasa es que si uno entra en esa tónica y se pone a revisar para atrás todo este tipo de cosas, me parece que entramos en una dinámica que no es buena. Y la Ojo, otra, sí, dale. eso no quiere decir que yo esté reivindicando a Maduro, ni mucho menos, ¿no? Ni mucho menos. La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que no teme un choque diplomático con los Estados Unidos. Realizó estas declaraciones durante el mensaje anual presidencial ante el Parlamento. A continuación les ofrecemos esta y otras noticias que llegan desde la escena internacional. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó un proyecto para reformar la ley de hidrocarburos mientras ajusta su relación con Estados Unidos. Rodríguez dijo no tener miedo a enfrentar diplomáticamente al gobierno de Donald Trump y aseguró que si le tocara ir a Washington iría de pie y caminando, pero no arrastrada. La líder opositora María Corina Machado le entregó su medalla del Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ansiaba con ganarla este año pasado, y reiteró que cuenta con él para la libertad de Venezuela. Machado se reunió con Trump en la Casa Blanca un día después de que el mandatario estadounidense mantuviera una conversación telefónica con Delcy Rodríguez. Machado saludó a algunos venezolanos que estaban esperándola y declaró brevemente que la reunión fue muy bien. El presidente ruso Vladimir Putin reafirmó el respaldo a Cuba y prometió asistencia ante el escenario internacional al pronunciarse durante la ceremonia de entrega de cartas credenciales a los nuevos embajadores extranjeros en Moscú. El mandatario ruso subrayó además el apoyo a la determinación de Cuba de defender su soberanía e independencia y sostuvo: quiero destacar que con Cuba nos unen unas relaciones verdaderamente sólidas y amistosas. Siempre hemos brindado y seguimos brindando asistencia a nuestros amigos cubanos y nos solidarizamos con su determinación de defender la soberanía con todas sus
sus fuerzas. Esta ceremonia se llevó a cabo en el Salón de San Miguel Nevsky, en el Gran Palacio del Kremlin, donde también presentó sus cartas credenciales en esta oportunidad el embajador de nuestro país. Miles de cubanos participaron en La Habana del tributo nacional a los 32 militares fallecidos en Venezuela durante la operación de Estados Unidos que derivó en la captura del presidente depuesto Nicolás Maduro. El acto fue encabezado por Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. El gobierno de Estados Unidos afirmó que Irán suspendió 800 ejecuciones de manifestantes ante la presión ejercida por Donald Trump. Aún así, persisten dudas sobre si Teherán planea detener la represión de manera más amplia. Mientras, la subsecretaria general de la ONU, Marta Povy, advirtió que las amenazas de acción militar aumentaron la volatilidad en el país. Es momento ahora de retomar el tema sobre el acuerdo de la firma entre el Mercosur y la Unión Europea prevista para mañana. Allí está Rosario Lema con la información. Adelante, buen mediodía. Ro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen mediodía. Sí, está todo pronto para esa tan anhelada y tan discutida con marchas y contramarchas firma de este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur tras 25 años de negociaciones. Esto va a estar ocurriendo mañana sobre el mediodía en Asunción del Paraguay. Allí va a estar presente el canciller Mario Lubetkin, pero también va a ir, dada la relevancia de este acontecimiento, el presidente de la República, Yamandu Orsi, y también lo va a estar haciendo el ministro de Economía, Gabriel Odone. Está todo previsto para que sobre las 8 de la mañana inicien este viaje hacia Asunción y el mandatario va a estar volviendo en las últimas horas, retornando a nuestro país una vez que, se suscriba esta firma. Este evento que se ha esperado durante tanto tiempo y que todo parecería indicar no va a estar presente el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien en la última reunión frustrada sobre el mes de diciembre, cuando se iba a estar firmando este acuerdo y a la postre no ocurrió, fue uno, de los impulsores, de los que estuvo más firme en esto. Aparentemente el mandatario brasileño no va a estar, no se estaría cruzando con su par argentino Javier Milei, con quien han tenido bastantes diferencias en los últimos tiempos e incluso llegado al punto tal de que las declaraciones de Milei sobre la situación en Venezuela y la captura del expresidente, el presidente depuesto Nicolás Maduro, ha llevado las declaraciones a incluso generar el malestar por parte de Brasil, que de algún modo también ha dejado lo que era el respaldo que se le daba a los diplomáticos argentinos en la embajada argentina en Venezuela, lo ha dejado, ahora ha pasado a manos de Italia. Es decir, una tensión entre socios del Mercosur, los dos socios más grandes como son Argentina y Brasil, en momentos en que, se va a estar suscribiendo este acuerdo. Hasta el momento se puede decir que Lula no iría, quizás pueda ocurrir algún cambio en las últimas horas. Lo concreto es que sí, el mandatario uruguayo Yamandu Orsi mañana va a estar partiendo hacia Asunción del Paraguay para estar presente en esta instancia. El acuerdo Mercosur-Unión Europea se firmará en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central de Paraguay a partir de la hora 12:15. Tras 25 años de marchas y contramarchas, finalmente se suscribirá este tratado de libre comercio que equivale al 30% del PBI mundial, representando más de 700 millones de consumidores. En este evento no estaría participando el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, lo que ha generado una fuerte repercusión, considerando que fue el gran promotor de este pacto que permitirá crear una de las regiones de libre comercio más grandes del mundo. El vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin, en declaraciones a la prensa, dijo: fue él quien hizo todo su trabajo, su liderazgo y perseverancia fueron fundamentales para un acuerdo que ha sido trabajado desde hace 25 años, pero que nunca salía. En tanto, este viernes en Río de Janeiro, Lula recibe a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der
der Leyen y al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en la parada que ambos realizarán antes de viajar a Asunción del Paraguay. Este acuerdo entre ambos bloques implica la quita de aranceles a más del 90% del comercio bilateral, favoreciendo las exportaciones de maquinaria, autos, vinos y bebidas europeas. Como contrapartida, agiliza la entrada a Europa de la producción de azúcar, carne, miel, arroz y soja sudamericanas. Recordemos que los productores agropecuarios europeos se han movilizado a lo largo de los años y se ha acrecentado en los últimos días en rechazo a este tratado por temor a que los productos de la región sean más baratos e inunden sus mercados. Este acuerdo debía firmarse en diciembre, sin embargo, no se alcanzó la mayoría necesaria de los Estados miembros de la Unión Europea en ese momento, ya que Italia condicionó su aprobación a nuevos apoyos a agricultores europeos. El pasado 9 de enero, los países de la Unión Europea aprobaron la firma del acuerdo con el voto en contra de Francia, Polonia, Austria, Hungría e Irlanda. Una vez que se rubriquen los documentos en Asunción, el tratado no entrará de inmediato en vigor, ya que se necesita también el visto bueno de la Eurocámara, que debe pronunciarse en un plazo de varias semanas, previsiblemente en el mes de abril. Allí el resultado no está claro, porque unos 150 eurodiputados de un total de 720 amenazan con recurrir a la justicia para impedir su aplicación. En tanto, en nuestro país, el senador del Frente Amplio, Daniel Cayani, dijo que existe la intención de dar un tratamiento acelerado al proyecto una vez que sea enviado por el Ejecutivo. Ahora realizamos una breve pausa en BTV Noticias, ya venimos.